a terminar, yo creo que después de un día tan intenso, lo único que caben son algunas reflexiones. No sé si para decir lo contrario de lo que se ha dicho, supongo que no, claro, porque estos son habas contadas, pero sí para decir que yo cuando me hice cargo del ICAC sabía que una de las líneas de actuación fundamentales que teníamos que seguir y desarrollar era el plan contable de entidades sin ánimo de lucro, fundamentalmente porque al haberse modificado el Plan General de Contabilidad en el año 2007, aunque esto no es un desarrollo del Plan General de Contabilidad, sino que es otra línea totalmente diferente, aunque fueran en paralelo, tendrían que ir paralelos pero a la misma altura. Y por tanto había que modificar el plan de entidades sin ánimo de lucro que estaba funcionando hacía no demasiados años, no tantos como el Plan General de Contabilidad del 90, claro, y que había sido, por otra parte, yo creo que un revulsivo importante para mejorar la práctica de las entidades sin ánimo de lucro, tanto porque es aplicable directamente a las fundaciones de competencia estatal y a las asociaciones que estén declaradas de interés público, como porque inspira los planes que al respecto hagan las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias. Por tanto, me pareció que era importante y me pareció además que el grupo de trabajo que hiciera todo lo preliminar, ¿no? Toda la tarea preliminar, debía ser bastante representativo. Bastante representativo, me salieron 35 personas, me parece, ¿no? Pero allí estaban todos los que tenían que estar. Es posible que tuviera que estar alguno más, pero allí estaban todos los que, tanto desde el punto de vista de los poderes y las administraciones públicas, como desde el punto de vista de los expertos contables, de los auditores, etcétera, tenían que trabajar con este tipo de información. Y entonces en el ICAC nos hicimos una reflexión errada en aquel momento, que bueno, vamos a estar con el plan de cuentas de entidades sin ánimo de lucro, tanto como estuvimos con el otro. Afortunadamente eso no ha salido así, el grupo tenía las cosas muy claras y en prácticamente 6 meses se han hecho todas las labores, se han hecho todas las reuniones, se han tenido en cuenta todos los puntos de vista de las administraciones públicas, de los expertos, de los protectorados. Ya se sabe quién ha estado en el grupo de trabajo y a todos ellos les agradezco mucho el trabajo que han hecho, y prácticamente las cuestiones más importantes se solventaron, que ya quedaban como pozo, se solventaron en 2 o 3 reuniones bastante rápidamente. De esto yo creo que no solamente tiene la culpa, entre comillas, en la calidad de los miembros del grupo, sino también que había una voluntad tremenda, un ponente como era Alejandro Larriba, que conocía bastante bien y que ha servido no tanto su experiencia académica, que yo creo que la ha utilizado como los demás, sino su experiencia en convencer, en dar argumentos para que las cosas convergieran, y también en convencerse de algunas cosas y convencer a los demás. Y tenemos el plan de contabilidad de entidades sin ánimo de lucro, que está preparado, está en el Consejo de Estado en estos momentos, y bueno, es verdad que puede sufrir problemas si antes del 20 de noviembre no lo aprueba el gobierno, porque el gobierno, me imagino que después de esa fecha no querrá tomar ningún riesgo, por más que esto no suponga tampoco mucho riesgo. Por lo tanto, nuestra misión está volcada en estos momentos en que el Consejo de Estado haga su informe este mes. Ya hemos estado con ellos, no tienen excesivos problemas, y si tienen alguno es meramente formal, y esperamos que se lo podamos presentar al Consejo de Ministros a primeros de noviembre. Ya digo, esto no nos da mucho tiempo, pero yo tengo esperanza que el plan salga, porque además es necesario, y porque además, en la medida en que tenemos un plan de cuentas, este sector de actividad tan importante para
no solo para la economía española, sirve a muchas más cosas que la economía española. Sirve en general a los españoles y a un montón de finalidades, como ahora me voy a referir, que tienen que ver con quien hace una aportación, con quien se interesa en una fundación, con quien pertenece a una organización sin ánimo de lucro. Pero pues todos estos están interesados y paralelamente cuando hablamos en el Plan General de Contabilidad de usuarios, de inversores, ¿verdad?, de la hacienda pública, etc., aquí quizá los interesados por antonomasia son todos aquellos que están implicados en la actividad de las entidades sin ánimo de lucro, que, como digo, cada día son más. ¿Cuáles han sido los problemas según mi particular punto de vista? Yo creo que han sido 4. Han sido los grandes problemas. Seguro que aquí se ha hablado mucho de ellos y seguro que no hemos dado con la solución mejor. Pero bueno, en cualquier caso, este es el segundo plan de cuentas que se hace de entidades sin ánimo de lucro. Podemos ir mejorándolo en el futuro. Lo que yo he visto cuando he mirado otros planes de cuentas o otras normativas, ya sea en Estados Unidos, en Francia, Portugal, los que he mirado por ahí, tenían los mismos problemas que hemos planteado y hemos tratado de dejar resueltos aquí. El primero de ellos, decía que son 4, voy a referirme muy rápidamente, es que el marco conceptual del Plan General de Contabilidad no es aplicable a las entidades sin ánimo de lucro. En parte es aplicable. Pero hay una cosa muy importante y es que el usuario de la información financiera normal y corriente de una empresa está interesado fundamentalmente en saber cuál es la rentabilidad de esa empresa, que viene proporcionado por cómo ha utilizado los activos y los pasivos también, sus elementos patrimoniales, para generar un resultado que da una rentabilidad. Esto es bastante fácil de explicar en una entidad que tiene ánimo de lucro. En una entidad sin ánimo de lucro se debe más bien a los fines para los cuales fue constituida. Y hay, de la misma manera que si hay ánimo de lucro hay un fin, está muy claro, el lucro. Cuando no hay ánimo de lucro hay tantos fines como entidades. Si yo constituyo una organización no gubernamental para cumplir un determinado fin social, sea el que sea, no voy a mencionar ninguno, pues tener comedores, por ejemplo, al servicio de los más desfavorecidos, la finalidad es esa y tengo que rendir cuentas sobre esa finalidad. Porque además pediré los donativos, las contribuciones, las aportaciones que se hagan justamente para eso. Por tanto, no son los números lo que les interesa, esto es muy importante, no son los números lo que les interesan a los usuarios de la información, sino el grado del cumplimiento de los objetivos. Esto se dice bastante claro en el marco conceptual. Y por eso, aunque luego las palabras sean muy parecidas a las del Plan General de Contabilidad, este plan de entidades sin ánimo de lucro se desgrana por otros derroteros totalmente diferentes, porque cada activo es una capacidad de rendir servicio en el cumplimiento de ese objetivo. Y cada pasivo es lo que nos permite hacer. De tal manera que el marco conceptual tiene que ser radicalmente diferente. En el marco conceptual tenemos que evaluar no la capacidad de rendimiento económico, sino la capacidad de dar servicio. Y eso es lo que constituye fundamentalmente la definición de activo. De manera que si el activo no da servicio directamente, tendremos que medirlo de alguna manera indirecta, o bien pensar que no es un activo para la entidad. Así se ha ido desarrollando el Plan General de Contabilidad, que desde luego no tiene nada que ver, y no somos los primeros, sino que ya en los años 70 el Financial Accounting Standard Board hizo un marco conceptual de entidades no lucrativas totalmente diferente. Esta es la plasmación y por tanto nos hemos unido a la corriente. En segundo lugar, en el plan de cuentas hay una dialéctica entre actividad mercantil y actividad propia. Que conste que esto no es un problema contable. Esto nace fundamentalmente porque se utilizan, tengo que decirlo claro, porque es la única manera que sé para contarlo, que se utilizan las entidades sin ánimo de lucro, las fundaciones,
las asociaciones para cumplir cometidos que tienen que ver con el mundo mercantil. En tanto en cuanto eso es así, la legislación positiva lo que impone es una separación. Las cuentas referentes a la actividad no lucrativa irían con este plan general de contabilidad, y lo que es lucrativo se regiría por el Código de Comercio y por tanto por el plan general de contabilidad aprobado en el año 2007. Esa dialéctica es tan fuerte que el ICAC tiene decidido, yo creo que ya se habrá hablado aquí, en el futuro, cuando ya se apruebe el plan, hacer un texto consolidado donde esté la parte lucrativa y la parte no lucrativa y que cada cual tome la que tenga que tomar en cada momento. Se supone que la no lucrativa será la importante, pero la otra tiene principios de valoración y principios de información que son diferentes. Esta dialéctica marca bastante el plan general, el plan de contabilidad, y tengo que decir que esto es bastante genuino de España, no lo he visto en otros sitios. No quiere decir que no se exija, probablemente, no quiere decir que las autoridades fiscales no exijan este tipo de información, pero en el plano de la información financiera no hay esta dicotomía tan clara. Esto es muy típico de la normativa española, no en vano. Algunas de las leyes más importantes que regulan esta actividad no lucrativa pues son fiscales. El tercer problema que subyace en el plan de entidades sin ánimo de lucro son las cuentas anuales. Teníamos una contradicción entre las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad del 2007 y lo que las leyes sustantivas dicen que deben ser las cuentas anuales de una entidad, de una fundación, que son balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria. Y se ha resuelto, como ya se ha comentado aquí. Las cuentas pueden tener nombres iguales o muy parecidos, pero no son lo mismo. Quizá el balance sí, con reglas de valoración diferentes, no la cuenta de pérdidas y ganancias, y desde luego las notas de la memoria constituyen un conjunto genuino de informaciones donde lógicamente están entremezcladas las partes mercantil y no mercantil, como ya he dicho antes, pero fundamentalmente al servicio de la parte no mercantil, de la parte que tiene que ver con el cumplimiento de un objetivo, que es lo importante aquí, y no la obtención de beneficios. Eso explica la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, que es una estructura un poco revolucionaria, que probablemente en el futuro nos la tendremos que pensar para afinarla, pero yendo en esa dirección, porque a mí, y yo creo que a todos los miembros del grupo de trabajo, les encantó que la cuenta de pérdidas y ganancias pudiera reflejar todos los recursos puestos al servicio del cumplimiento de esos objetivos. Y luego ya, por último, el cuarto problema es que también se ha metido el Plan General de Contabilidad en el resto de la información que no es estrictamente contable, pero que viene exigido por la administración pública que tutela la actuación de las fundaciones, que son las memorias de actuación. Aquí había un problema importante, sobre todo porque las exigencias eran muy desparejas, dependiendo de las comunidades autónomas, y esto probablemente servirá para ordenar esas prácticas y que lo que se exige en un sitio y lo que se exige en otro sean parecidos. Hay una cosa que tengo que decirlo, que no hemos resuelto en el plan general, en el plan de contabilidad de entidades sin ánimo de lucro, porque no podíamos resolverlo. Hay un problema importante en España. Un problema importante es saber cómo tratar las transacciones. El segundo problema que viene unido a ese es cómo hacer las cuentas de estas organizaciones más transparentes. Esto no es un problema del plan general de contabilidad, no es un problema contable, es un problema de voluntad por parte de todos los que tienen que ver con esta actividad, para que las cuentas, lo mismo que las de las empresas, vayan a registros públicos y se puedan consultar. La experiencia que tenemos hasta el momento actual es que hay una parte importante de esos registros públicos que son opacos, probablemente no porque las administraciones quieran que sean opacos, sino porque no han encontrado la manera de hacer que esa información sea transparente. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, y esta reflexión yo creo que tiene mucha enjundia, es que es verdad que a los que aportan, a los donantes de cada una de esas
fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, les importa, por supuesto, su objetivo, qué es lo que quieren conseguir. Pero a la sociedad en general lo que le interesa es que estas entidades funcionen, que aporten todo aquello que no puede aportar, de una parte la maquinaria de la administración pública y de otra parte la maquinaria de las empresas comerciales. Porque está claro que si esto le llamamos el tercer sector, no es por capricho de nadie, sino porque viene a cubrir un hueco muy importante en la actividad no económica, sino social, en la actividad humana, en la actividad sociopolítica que desarrolla una determinada sociedad. Aquí es donde interviene la transparencia y aquí es donde yo tengo que hacer una llamada importante a que solo esa transparencia logrará que en el futuro sigamos manteniendo nuestra confianza en estas instituciones. Por muy bien que lleven las cuentas, si las cuentas no alcanzan el objetivo que tienen que tener, es que las conozca todo el mundo, que todo el mundo sepa que cumplen con la finalidad que les damos genéricamente a esas instituciones, que es la de servir de apoyo a las empresas de una parte de la administración pública, pero con un objetivo genuino, propio, importante, que trasciende el mercado, que trasciende el hecho político, que trasciende hasta incluso la organización formal que pueda tener un determinado país. Pues sin esa transparencia, como digo, hemos tenido casos de que la falta de transparencia ha motivado comportamientos indeseables, pues no conseguiremos nada. Así que esa es la otra pata que desde luego no ha podido hincar el diente el plan, porque el plan no tenía ese tipo de propósito, ni el ICAC ni el grupo de trabajo tenía la posibilidad de meterse en esos problemas. Por tanto, solo me queda, aparte de felicitar a los organizadores, a ECA, de felicitar al grupo de trabajo, a los funcionarios del ICAC, yo creo que han trabajado de una manera admirable y todavía están trabajando, porque hay que hacer la famosa consolidación de los textos del plan general con el plan de entidades sin ánimo de lucro para dar a la luz un documento que sea útil. Solo me resta, por tanto, desear que todos estos esfuerzos, que han sido ingentes e importantes, y además yo creo que ilusionados, veía discutir al grupo de trabajo, del que he aprendido mucho, por cierto, de una manera acalorada, pero porque querían resolver problemas, y desear que tenga suerte con esta tramitación, esta pequeña tramitación que falta, pero sin la tramitación, sin el espaldarazo, sin la sanción del Consejo de Ministros, pues no tendremos plan y nos tendremos que esperar probablemente otros 3, otros 4, otros 5 meses para probablemente no hacer un plan ni mejor ni peor, sino prácticamente el mismo. Nada, muchas gracias por la asistencia de todos y espero que el plan tenga el éxito que se merece. Gracias.